La década infame es el periodo entre 1932 y 1943. Se le da este nombre debido al fraude electoral que prevaleció e hizo posibles las presidencias de Justo, Ortiz y Castillo. La crisis del 29 en Estados Unidos, las dictaduras en Latinoamérica, el ascenso de Hitler al poder, la Revolución Rusa y la Guerra Civil Española son el escenario internacional de la época. Mientras tanto, en Argentina, la decadente presidencia de Irigoyen llegaba a su fin. El golpe de 1930, encabezado por el general Uriburu, iniciaba en el país una época de gobiernos cívico-militares. La prensa de esta época se vio marcada por la censura de cientos de diarios que denunciaban los atropellos que cometía el gobierno. Por otra parte, en la cultura se estaba dando un cambio radical con la llegada del cine sonoro y de nuevos artistas. Tras las llamadas elecciones asume Agustín Justo. Durante su presidencia, el Estado asumió un papel cada vez más activo e intervino en la economía. Se detectaron escándalos de corrupción y la puesta en práctica del fraude electoral, que excluyó a la mayoría de la participación política, en especial a la UCR. Cuando Justo llegó al final de su gobierno y reiterado el fraude, asume la presidencia el candidato por la Concordancia, Roberto Ortiz, de origen radical antipersonalista. Ortiz se propuso erradicar el fraude electoral, debido a que sentía que esta práctica dañaría al país. Sin embargo, no pudo terminar su mandato, ya que en 1940 debió pedir licencia por enfermedad. De manera provisoria se hizo cargo del gobierno su compañero de fórmula, el conservador Ramón Castillo. Este cambio se volvió definitivo en 1942, cuando la renuncia de Ortiz fue finalmente aceptada por el Congreso. La política de Castillo fue sumamente autoritaria y disolvió el Consejo Deliberante de Buenos Aires, ante las denuncias de corrupción. Su objetivo era consolidar su poder mediante el Partido Demócrata Nacional, como base partidaria del tinte conservador. Su mandato no duró mucho, debido a que fue derrocado con la Revolución del 43. Esta década se caracteriza por una economía intervencionista, que pretendía y logró contrarrestar los efectos que la crisis del 29 y la Primera Guerra Mundial provocaron en el modelo agroexportador, siendo reemplazada por el modelo de sustitución de importación por producción. Las medidas que se tomaron fueron un Estado intervencionista, la creación del Banco Central como autoridad que debía regular todo lo que pasaba en materia monetaria y cambiaria, creación de juntas de regulación, las cuales se crearon para limitar la producción, controlar la comercialización y eliminar el excedente de cosechas, creación de pequeñas empresas con mano de obra barata de la gente que provenía del campo. Por último, se realizó el Pacto Roca-Runciman. Este es un convenio bilateral de comercio entre Argentina y Gran Bretaña, cuyo objetivo era resistir la drástica caída en la demanda británica de productos argentinos. El tratado consistía en la compra de carne por parte de Gran Bretaña, y a cambio Argentina no podía imponer tasas aduaneras a los productos ingleses. Se admitieron cláusulas secretas en la negociación, concediendo beneficios a Gran Bretaña. Una de ellas fue la coordinación de transportes, en la cual los ingleses poseían en nuestro país trenes y subterráneos. Uno de los diarios que sufrió la censura de la década fue Crítica, el cual anteriormente había creado el clima propicio para el derrocamiento de Irigoyen y se habría mantenido muy cerca del golpe militar. Tras su clausura, su dueño, Natalio Botana, fue encarcelado luego de ser liberado y se exilió en Montevideo. Al poco tiempo de este hecho, el general Justo, con ayuda de Don Rubia de Botana, se hicieron cargo de la empresa y sacaron el diario Jornada como sustituto. Finalmente, con la llegada de Justo al poder, Crítica volvió a circular y más adelante dedicaría un espacio para exponer denuncias de torturas realizadas. El periodismo gráfico se innovó y avanzó gracias a la influencia de publicaciones extranjeras.
Crítica y El Mundo fueron los diarios que le dieron más posibilidades a este tipo de periodismo en Argentina. Casi al final de la época, la noticia de la Segunda Guerra Mundial haría eco también en la primera plana de los diarios nacionales. Diarios como Crítica, La Prensa, La Nación y La Voz del Interior se proclamarían en contra del régimen nazista. Por otra parte, el diario La Razón mostró desde el comienzo del régimen no solo una simpatía evidente, sino también una defensa clara de las ideas nazifascistas, las cuales iría abandonando a comienzos de la década del 40. Se dieron a conocer 3 libros fundamentales en la búsqueda del ser nacional: El hombre que está solo y espera, de Raúl Scalabrini Ortiz; Radiografía de la Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada; e Historia de una pasión argentina, de Eduardo Mallea. Por otro lado, nace la revista Cultural Sur, financiada y dirigida por Victoria Ocampo. Esta idea surge de la iniciativa de un equipo de intelectuales americanos y europeos que se propusieron convertir la publicación en un faro para la renovación del mundo cultural y literario local. En ella participaron grandes figuras como Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, José Ortega y Gasset, entre otros. Roberto Arlt comenzó trabajando en la sección policiales del diario Crítica. Más adelante, sus artículos Aguas Fuertes porteñas, publicados en el diario El Mundo, le darían popularidad y aumentarían la tirada de esa publicación. En 1936 llegó a los kioscos la revista de historietas Paturuzú de Dante Quinterno. Esta se convertiría en uno de los más grandes exponentes argentinos del género, contando las aventuras del indio Paturuzú y su padrino Isidoro Cañones, que reflejaban la oposición entre dos estilos de vida muy diferentes. Una de las revistas más vendidas era Radiolandia, de Korn, que mostraba la vida y la intimidad de los artistas famosos que compartían presencia estelar en la radio y el cine. La radio, junto con el cine y el fútbol, se convirtieron en los mayores entretenimientos de los argentinos. Gracias al radioteatro, programas como Los Pérez García se transformaron en grandes éxitos. La llegada del cine sonoro colocó a la Argentina como la más importante industria cinematográfica en idioma español. Tras el éxito alcanzado por las películas Tango y Los Tres Berretines, consolidaron la industria en el país y se crearon 2 grandes estudios, Argentina Sonofilm y Lumiton. También se inauguraron el Luna Park y el Gran Rex. El movimiento de teatro independiente de la mano de Leónidas Barletta procuraría la formación de una cultura popular, favoreciendo la puesta en escena y el estreno de obras de autores argentinos. Durante esta época se recibió el impacto de la muerte de personajes como Alfonsina Storni, Leopoldo Lugones, Lisandro de la Torre, Hipólito Yrigoyen, Carlos Gardel y Natalia Botana. También se abrirían paso otras figuras como Enrique Discépolo, Nini Marshall, los hermanos Ávalos, Aníbal Troilo, Libertad Lamarque, entre otros. Antonio Berni, creador de Juanito Laguna y Ramona Montiel, plasmó en sus pinturas su gran compromiso social. Algunas de sus obras son Desocupados y Manifestación. Por último, en 1936, Saavedra Lamas ganó el Premio Nobel de la Paz por su mediación entre Bolivia y Paraguay durante la Guerra del Chaco, convirtiéndolo en el primer argentino en recibir este reconocimiento. La crisis de crecimiento en el país es una constante que patentiza desde 1930 en forma cada vez más abierta. Hay crisis de crecimiento a nivel económico, pero también a nivel social. Todo este panorama configura una situación de crisis general de crecimiento que en 1943 comenzaría a desenvolverse. Luego de la muerte del general Justo, en 1943, se constituye el GOU, la Logia de Coroneles de Inspiración Fascista, que darían el golpe del 4 de junio de 1943, dejando paso a otra época, una completamente distinta a esta.
En el mundo todos tienen su sino ya señalado. Unos nacen con estrellas y otros bien estrellados. Hay quien nace con desgracia y quienes con un desdoro, y otros al nacer vienen plenos ya